fracturas y luxación, ¿no? Lo más básico como tal, porque si queremos profundizarlo, vamos a estar más de una semana viendo esto. ¿Ya? Entonces, primero, a ver, ¿qué sería decirme qué es fractura? Ah, ya. Muy bien. Entonces, para que se produzca la fractura como tal, es importante saber que debe haber una fuerza mucho mayor de la cual va a vencer lo que es la existencia de un tejido. ¿Ya? Sabemos bien que el hueso es bastante duro, ¿sí o no? Pero entonces aquí se ve que esa fuerza es mucho mayor para poder provocar la fractura como tal. Ahí. Entonces, para eso tiene que haber un mecanismo de fuerza. El mecanismo son dos tipos: directo, o sea, algo que impacta directamente sobre lo que es el hueso, e indirecto, en el cual esa fuerza se ha diseminado hacia otra zona alejada a la zona de impacto. Por ejemplo, si una vez en el tráfico un choque de auto, cuando un auto atropella a una persona, ¿qué es lo que pasa acá? Puede chocar justo, por ejemplo, a los miembros inferiores. Entonces va a provocar ¿qué? Una fractura de fémur, de tibia y demás. Esto de forma directa. De forma indirecta podría provocar ¿qué? Una fractura de costillas. ¿Sí? A eso quiero llegar. ¿Bien? Directo e indirecto. Ahora, es importante saber la forma y dirección de la fuerza del mecanismo de impacto. Entonces, tenemos lo siguiente. Uno, tenemos la detención. En este caso, una fuerza de tensión va a provocar ¿qué? Una fractura transversal. Rotación, fractura espiral. Una compresión, una fractura oblicua. Angulación transversa. Angulación más compresión y una combinación de dos cosas. Primero va a ser de forma transversal y luego va a ser de forma oblicua. En este caso puede provocar lo que es la formación de un tercer fragmento en forma triangular llamado alas de mariposa. Finalmente, rotación más angulación. En este caso va a ser un oblicuo de 25 grados, el cual va a estar sobre su propio eje, ¿no? Aquí está la imagen para que me entiendan. Entonces, fíjense acá. ¿Qué tenemos acá? Tensión. Entonces, ¿qué tipo de fractura me da? Transversa. Compresión. Fractura oblicua. El de rotación, está girando, ¿no? Entonces, fractura espiral. Y finalmente lo que es el de angulación. Y aquí tenemos la combinación de lo que es una fractura transversa y una oblicua. Podemos dar como si un tercer fragmento. Aquí no se te lo mostrar. Ahora, aparte de saber si es directa o indirecta, hay que saber cuál es el eslabón débil según la edad del paciente. ¿A qué me refiero con el eslabón débil? Es la zona en la cual sí o sí se va a fracturar, o la zona en la cual se fractura con mayor frecuencia. Entonces, tenemos niños, jóvenes adultos y ancianitos. Entonces, empezamos con los niños. El eslabón débil de los niños va a ser la placa epifisiaria. ¿Cuál es la función de esta placa? Eso, el crecimiento. Muy bien. Entonces, si se lesiona, se fractura esta placa, ¿qué va a pasar con ese hueso? Ya no crece. Entonces, es una complicación muy grave en un niño, ¿no? Bastante horrible. Ahora, en el caso de los adolescentes o jóvenes, mayormente adolescentes, su eslabón débil son las estructuras ligamentosas. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque, bueno, en jóvenes generan una mayor necesidad, por ejemplo, quieren levantar más peso sin tener la contracción muscular, entonces se compensa con... No, esto igual pasa en los adultos o en los mayorcitos, igual pasa eso mismo. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se daña? ¿Por qué es el eslabón débil de las estructuras ligamentosas? ¿Por qué? Porque va creciendo. ¿Cómo qué? Va creciendo. ¿Qué crece? Ya, ¿y? Por el de emagrecimiento. Vamos, a ver, estabas viendo. Más o menos te estás acercando. ¿Qué? No.
que aún no está en crecimiento, los ligamentos son fuertes. ¿Quién no es tan fuerte? Los ligamentos. Esos son los ligamentos. El hueso es fuerte, de entrada. Los ligamentos. ¿En qué sentido el ligamento? No. ¿Por qué? Se van modificando los huesos y van formándose. No, es bueno que analicen ese punto, porque es importante. A mí he visto un paciente, 15 años, era caserito, cada vez usaba el mismo tobillo, jugaba fútbol, ¿no? Masoquista, siempre hizo tobillo. Entonces, no era porque obviamente no tenía la dureza y demás. El ligamento que se provocaba era ante todo un esguince. Un esguince y más una torsión ligamentaria. Cada vez lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es un débil ese incremento? Débiles en relación a. ¿Por qué es el eslabón débil? ¿En relación a qué? ¿Al movimiento? No, ¿por qué? O sea, ¿cuál puede ser el solo ligamento como tal? Un adolescente o un joven, es la zona en la cual se va a lesionar más que todo. Porque no es como el hueso que a medida que recibe más impacto se genera mayor proliferación celular. No. Con su capacidad elástica limitada. ¿Por qué? Porque al igual que un chicle, lo estira, pero en algún punto se va a llegar a romper. ¿Y ahí por qué pasa eso? Su capacidad elástica limitada. ¿Pero por qué exactamente la capacidad? ¿Por qué la Las capacidad? fuerzas que están unidireccionales. Estás tan cerca, me gusta igual una cosita por traer esa soncita. Cada vez se acercan poco a poquito. ¿Verdad? Por la falta de calcio. ¿Nada? Ya no se van a olvidar. ¿Cuándo es el pico máximo de crecimiento? Una persona. 18 o 15. Pico máximo. No. Unos 13, 14, 15 años. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa? Uno se estira como jirafa, ¿no? Con su compañero de fondo. Se estira uno como jirafa. ¿Qué pasa? Todo crece menos menos le sigue el ritmo el ligamento. No puede seguir el ritmo de crecimiento. ¿Qué pasa entonces acá? Como no crece al ritmo de músculos, huesos y demás, entonces se estira. Y al estirarse, se debilita. Eso te faltaba decir. No sigue el ritmo del crecimiento de las demás estructuras. Entonces, como es tan estirado y delgado, es por eso la zona que más se lesiona. Por eso es. De que si tiene alguien que es adolescente, siempre con mucho cuidado tiene que hacer su deporte, ¿no? Ahora, en los encenitos, en este caso hablamos de lo que es la trabécula ósea. Esto generalmente, o en gran parte, va a ser de la cadera. Eso es el eslabón débil, la cadera. Entonces van a ver, ancianito de 60, 70, 80 años, dice que está caminando, está con sus zapatos tipo de René y se cae. Obviamente, ¿qué es lo primero que se va a lesionar? Cadera. Y es lo peor que puede suceder, porque no puede que esa persona como tal no tiene la misma degeneración que una persona joven. Por tanto, puede quedar todo el tiempo en silla de ruedas. Muy feo. Así que hay que tener mucho los ancianitos con respecto a su cadera. Ahora, lo siguiente. Para un estudio radiológico idóneo, ideal como tal, siempre hay que seguir los siguientes principios fundamentales o reglas fundamentales. Uno, ¿qué me dice? Ninguna zona de sospecha de fractura debe tener menos de 2 proyecciones con 90 grados entre sí. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí de entrada? Que sí o sí 2 proyecciones de entrada. Ya sea, por ejemplo, fractura de tibia, de fémur, de cúbito, de cadera y demás. Sí o sí 2 proyecciones. Ahora, en los huesos largos que forman pareja en las extremidades se deben incluir ambos en su totalidad. Ambos, como tal, ¿sí? Ambos. Para comparar. Esto más que todo lo aplicamos en niños. ¿Sí? En niños. ¿Por qué? Tomen en cuenta que en niños su estructura ósea es más cartilaginosa. Entonces,
en vez de fractura, voy a ver curvaturas anormales en el miembro. Y para descartar o confirmar que hay una curvatura anormal, sí o sí tengo que ver primero la extremidad sana. 4. El mecanismo de dolor referido puede equivocar en cuanto a la situación de la fractura. Es muy importante la lesión de la cadera y de la rodilla. ¿Qué pasa acá? Viene una persona mayor, para indicar, me he caído al bajar de las gradas. Ya, me está doliendo mi pie, muy intenso el dolor, maravilloso. Voy, les reviso el pie, le hago la exploración, no tiene nada, bueno, puede que sea bastante, puede que tenga una, por ejemplo, una fisura, ¿ya? Voy a pedir el estudio, obviamente de tobillo y de pie, en más de 2 proyecciones, ya sea por ejemplo anteroposterior, lateral, oblicuo y demás. Me llega el estudio y no tiene nada, totalmente sano, pero me sigue indicando que le duele su pie. ¿Qué pasó acá? Me está llamando la atención de por qué no encuentro nada, pues sí, me sigue diciendo que duele el pie. Entonces el dolor exactamente no es en el pie, puede que el dolor sea a nivel de la cadera. Entonces, yo agarro y si cumple este principio fundamental voy a decir, no, muy bien, otra vez el estudio gráfico, voy a pedir radiografía de rodilla y de cadera. Quiero ver si no es un dolor referido. Entonces, agarro y resulta que tiene una fractura a nivel de la cadera. Él está diciendo que el pie, ¿por qué? Porque piensa que su pie se ha lastimado, sino el dolor que está irradiando de la cadera al pie. Y de esa forma voy a descartar o confirmar dónde está realmente la fractura, ¿no? A veces por no encontrar nada, dicen, no, debe ser solo golpe, toma diclofenaco en crema y andate a tu casa. Y es así, esa es la pura realidad. Y muchos mandan hacia sus casas. Entonces hay que sí o sí descartar en el paciente. Ahora, las presiones tangenciales son importantes en algunos huesos, sobre todo el tipo plano. ¿Dónde tenemos huesos tipo plano? Esternón, ya. ¿Cuál? Escápulas, ya. Luego, cráneo, ya. ¿Dónde más? Costillas puede ser algo. Fosa nasal. Clavícula, no. Escápula ya han dicho. La rótula. Es hueso sanguíneo, pero es más de tipo plano. Fíjense, aquí está la rótula. Entonces, en este caso, uso sí o sí para poder ver esa estructura, lo que es una proyección tangencial. Ahora, debe incluirse las dos articulaciones más próximas a la fractura. Si tengo fractura a nivel de lo que es el húmero, necesito articulación del hombro y del codo, sí o sí. Si tengo una fractura de la tibia, articulación de la rodilla y del tobillo. Entonces sí necesito 2 articulaciones cercanas para ver si no hay una lesión también a ese nivel. ¿Bien? ¿Cuáles son las lesiones que voy a pedir sí o sí como norma en todo el paciente? Ahí está, antero-posterior, lateral y ambas oblicuas. Bien, muy importante, sí o sí estas proyecciones. Entonces, más de 2, mínimo 3. Bien, tipos de fractura. A ver, tenemos 3 muy importantes: el acorde, el de estrés y el patológico. A ver, ¿qué es el acorde? Acorde es una trauma el cual ha sucedido de forma bastante rápida, brusca o agresiva en un hueso sí o sí previamente sano. En este caso, lo más común es un traumatismo. Segundo, fractura de estrés. Es una fuerza, un estrés repetitivo, el cual va a ir impactando poco a poco en ese hueso, al punto en el cual más adelante lo puede fracturar. Por ejemplo, eso se da mucho en deportes extremos, en trabajos de albañil, no muy frecuente, o por ejemplo en pacientes que cargan bultos, ¿no? Los de levantan papas, arroz y demás. Es muy importante saber esto. Es un estrés bastante continuo, te va a provocar eso ahí, sí o sí, ¿no? Aquí está el ejemplo, causas como tal, está indicando también. Y tercero, fracturas patológicas. En este caso tiene que haber una enfermedad previa para que se fracture el hueso.
Por ejemplo, en ancianos lo más común es la osteoporosis, lo más común. En un paciente, por ejemplo, con osteomelitis, va a provocarte, sí o sí, fractura. O, por ejemplo, un paciente con un tumor a nivel del hueso. Igual se va a presentar una fractura. Y, por ejemplo, tiene 40 años, está caminando tranquilo en la calle y de nada pierde el equilibrio, se fractura la tibia. ¿Qué me está indicando eso? ¿Ha sido una fractura de acorde? ¿Una de estrés? Tal vez. ¿Una patológica? Lo más probable. Vas a hacer el estudio en cuenta que usted tiene un osteosarcoma. Entonces, es preocupante. A ver, ¿qué tipo de fractura tiene? Acorde, muy bien. ¿No? Otra, formas de presentación. Tenemos tipos, fractura cesada y la abierta. La cesada obviamente está en el medio interno, el cual no tiene comunicación con el externo. Y en cambio, la fractura abierta sí o sí hay comunicación con el medio externo. ¿Cuál de los dos es peor? Generalmente la abierta, porque hay que tener en cuenta que es más frecuente que tenga ¿qué? Infección y necrosis ósea por el medio externo, que es bastante seco, que obviamente va a empezar a necrosar el hueso. En este caso, ¿qué hago? Tengo que cubrirlo con un paño húmedo para que mantenga su humedad, ¿no? Fractura incompleta, en este caso la que vamos a encontrar más que todo en pacientes pediátricos. Muy bien, o sea, la fractura ha sido como tal en todo el hueso. Ojo, si es paciente pediátrico, pónganse de 7, 8 años, por ejemplo, y tiene una fractura completa, asústense, porque el traumatismo es tan fuerte que provoca esa fractura en ese niño, muy fuerte, ¿ya? Ahí se preocupense, porque no solo ha lastimado el hueso, capaz ha roto nervios, vasos y demás cosas, y muy complicado son los pacientes. Fractura comminuta, cuando hay más de dos fragmentos, en este caso tenemos los siguientes tipos. Alas de mariposa, en este caso tenemos el famoso tercer fragmento que les he mostrado a un principio, ¿sí o no? Luego tenemos la segmentaria, en este caso, fíjense cómo está. Más que todo la parte del fragmento va a estar más que todo alejado o separado del resto de los huesos. Las fracturas en T o en Y. Según la traducción de Cook-Delinegen tenemos la T alta, T baja, Y, la H, la lambda medial y la lateral. Fíjense que todos forman sí o sí lo que es formación del tercer fragmento. Tenemos las impactadas. En este caso, cuando un pedazo óseo se introduce sobre otro. En este caso, fíjense lo que es la parte del húmero proximal, en el cual la cabeza del húmero se ha incrustado dentro de lo que es la diátesis del mismo. O como este de acá. Lo mismo. Acá lo estamos viendo, fíjense, y entonces acá en el medio. ¿Quién está con su celular? No es hora de celular, chicos. Dejen su celular. No vayas afuera. Fracturas de avulsión. En este caso, cuando un fragmento es jalado o retirado de su lugar de origen. Esto generalmente sucede a nivel de la articulación de la rodilla. ¿Por qué? Cuando uno levanta mucho peso y el tendón no sabiendo que es tan fuerte, puede tranquilamente jalar la rótula. Y un fragmento también, claramente. Fíjense acá, en este caso, ¿qué es lo que ha jalado este tendón? ¿Qué hueso es? La tibia. ¿Qué parte de la tibia? La parte proximal de la tibia. Es como ha jalado. Y aquí fíjense cómo ha causado la fractura también, aparte de lo que es el fémur. Obviamente vamos a operar y más. Acá, fíjense el pedazo de rótula que ha sacado. Entonces, es tan fuerte el tendón que puede tranquilamente esto. Fíjense acá, qué hueso, y aquí este es el tendón de Aquiles. ¿Qué pedazo de hueso sacado? Calcáneo, muy bien. Acá, esta es la recuperación del codo. ¿Qué pedazo de sacado? Muy bien, del olecranon.
Veamos por su configuración. A ver, es que tenemos uno, las transversas. Ya lo conocemos, sí o sí. Entonces, fíjense, configuración transversa. Bonito de distinguir, no hay problema con eso. Transversa. Acá, a ver. Por su configuración, transversa. Esta, igual transversa. Las oblicuas de 45 grados. ¿En dónde se encuentra la fractura? ¿De qué mano? Izquierdo. Ya, entonces, falange proximal del cuarto dedo de la mano izquierda. Ahí se ve la fractura oblicua. Fíjense acá, igual, fractura oblicua. En espiral, en este caso por rotación, ¿no? Entonces, fíjense acá, bien bonito se ve la fractura en espiral, bien bonito. A ver, ¿esta cuál sería? Espiral. Fíjense, no se dejen engañar. ¿Esta? Espiral. ¿Cómo? Sale medio del... Sí, sale. Esta es fractura vertical. Esta de acá, lo mismo. Vertical. Un pequeño break, chicos. Sí. 5 minutos. Sí. Ya. Posición de fragmentos. Entonces, aquí vamos a saber cómo está el alineamiento entre los fragmentos que se han fracturado. Veamos entonces. Ya. Entonces, la posición. Entonces, uno, a posición. ¿Qué pasa? No están perfectamente alineados. Están ligeramente separados, alejados uno del otro en la parte lateral. Luego viene el de distracción. Están bien alineados, pero están muy separados. Luego, el acabalgamiento, uno sobre otro. Finalmente, lo que es el de buen alineamiento, que todos quisiéramos encontrar realmente. Muy buenos, fácil de usar así. Y finalmente, el de angulación, es decir, dolor de cabeza, porque es muy difícil que el paciente logre su osificación. Veamos por su localización. Entonces, tenemos dos tipos: el extraarticular y el intraarticular. Extra, entonces, vamos a ver dos tipos del extra: el sin desplazamiento y con desplazamiento. Y el intraarticular, sin desplazamiento y con desplazamiento. A ver, veamos las radiografías. A ver, ¿cuál es esta? Extraarticular. Ya. Y por su forma transversal. Muy bien. Acá. Oblicuo. Con o sin. Con desplazamiento. Y corresponde más que todo la oblicua. A ver, esta. Acabalgamiento y una transversal. A ver acá. Acabalgamiento. Ya, esta. Vertical. Vertical. Intraarticular con o sin. Sin desplazamiento. Hay un poco, fíjense. Se ven también las líneas de transparente. Ah. Entonces, con desplazamientos. Ya. Entonces, en la infancia, facilito. En este caso, no tenemos lo que es la fractura en tallo verde, es la que más vamos a encontrar en ellos, sí o sí, ¿ya? A ver, fíjense acá. A ver, aquí tenemos, ¿cuál tenemos? Tallo verde. Tallo verde, no está completo. Fíjense, aquí porque queda todavía poquito, entonces no pasa nada. Acá, Tallo igual, verde. tallo verde. Acá, Tallo lo verde. mismo, tallo verde. A ver, este de acá. No. No, No es tallo verde. No.
¿Qué tipo de fractura sería? No, no es acá. ¿Acabamiento? No. 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 Pensé que estábamos hablando de acá. ¿Qué? Pensé que estábamos hablando de esto. No. ¿Cómo sería? Una fractura completa ya es transversa, pero ¿cómo era su forma? ¿Cuál? Angulación, muy bien. Acabalgamiento, y es transversal. Fractura en torus. ¿Qué pasa acá? Esto es producido por una fuerza de compresión. Entonces, va a arrugar lo que es el córtex. Ahora, fíjese que claramente se nota que está arrugado. Es lo que yo voy a encontrar en el hueso de un paciente pediátrico, ¿no? ¿Se ha afectado la placa epifisiaria? ¿Se ha afectado o no? No, pues aquí está. ¿Dónde ha afectado? Tienen que reconocer la placa epifisiaria. Fíjense aquí. ¿Qué tenemos? Todos. Acá, igual todos. Fíjense. Tengo la fractura en tubo de plomo. Tiene una combinación de una fractura transversa y lo que es un arrugamiento. ¿Ya? ¿Por qué en tubo de plomo? Cuando una persona agarra y quiere doblar lo que es un tubo para colocar una cañería, ¿qué es lo que hace? Lo quema, ¿no? Lo hace fueguito para que lo pueda doblar y obviamente ablandar. Entonces, si uno lo hace demasiado brusco esa caña, esa tubería, te va a romper una parte, la cual está bastante delgada, y la otra se va a arrugar. Eso es lo que pasa, obviamente parecido a lo que es una cañería de plástico. Entonces van a colocar el tubo de plomo. Por curvamiento, en este caso no hay una fractura como tal, pero sí se genera una deformidad por el traumatismo. Ahora, ¿cómo yo voy a descartar que no presente un curvamiento normal? ¿Cómo descarto si es o no curvamiento? ¿Qué ángulos? ¿Cómo descarto? Y digo, ¿eso es curvamiento o no es curvamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estaban en las reglas fundamentales. La medición. ¿Cómo? No es el mismo propio. ¿En? ¿Están ambas completas? ¿Qué está aquí? Ambas completas. O sea, las dos. De ambos miembros. Entonces yo necesito otra prensión para ver y comparar si realmente está o no curvada anormalmente. ¿Bien? En este caso sí está normal. Fíjense acá. A simple vista sé que puede que esté está curvada, ¿sí o no? Sí. Pero por normal tengo que medir igual del lado sano. Bien, fíjense acá. Lo mismo. Fíjense. Aquí uno podría poco dudar, pero igual está una curvatura anormal. ¿Y esto por qué se produce? Por un traumatismo. Es niño, recuerden que es pues más cartilaginoso y más endeble, ¿no? Fractura de las placas epifisiales. Esto netamente voy a encontrar en los pacientes pediátricos, ¿no? Ahora, hay la clasificación del Salter-Hasis, que va a ser tipo 1 al tipo 5. Con el dibujito lo van a entender. Entonces, ¿qué tengo acá? El tipo 1 es cuando la fractura pasa por entre la placa epifisiaria. En este caso, cuando yo voy a ver la placa, tengo que notar lo que es la fractura total en esta placa. Obviamente desde aquí ya sé que va a haber un daño en el desarrollo del hueso. El tipo 2, aparte de pasar por la placa, pasa por la metáfisis, ¿no? El tipo 3, tengo la placa y la epífisis. Tipo 4, por toditas pasa. Y la tipo 5 hay una compresión de la placa epifisiaria. De todas estas, ¿cuál es la peor? Compresión. La 4. La 5. ¿Por qué? Muy común. ¿Cuál es el motivo?
he comprobado con ustedes, no sabían cuál era la placa epifisiaria. Entonces, si no saben cuál es la placa o cómo es la placa, va a ser difícil que encuentren la compresión. Y más aún sin darse cuenta que en un niño, en un adolescente, hay placa epifisiaria. ¿Hasta qué edad se encuentra la placa epifisiaria tanto en hombre como en mujer? ¿En mujer? 12, 13, No. 15, 18 en mujer, máximo. En hombre, 22, 22 máximo, no hay más. Entonces es importante eso. Ahora, si obviamente fuera una persona, por ejemplo 25 y demás, obviamente no vas a pensar que se va a fracturar la placa epifisiaria. Netamente se va a fracturar ¿qué? La epífisis. Entonces es importante saber la edad y saber reconocer la placa epifisiaria para descartar o no que tiene compresión. Si tiene 8 años y no se ve la placa y tiene antecedentes de haberse lastimado, tiene una compresión, porque no estoy viendo placa, estoy viendo capaz muy delgadita. ¿Y cómo voy a hacer para descartar eso? Comparar con otro hueso sano. Muy importante eso. ¿Sí? Entonces hay que saber eso, ¿verdad? Curación de la fractura. La formación del callo óseo. Entonces, tengo lo que son tres bases muy importantes. La primera, obviamente, hay que sustituir lo que es el traumatismo. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una fase inflamatoria en la cual va a producirse ¿qué? Una hemorragia, va a producirse lo que es la movilidad entre la parte de las plaquetas y demás. ¿Para qué? Para empezar a formar lo que es el coágulo. Y también defenderse de agentes patógenos, ¿no? Muy importante. En la masa separativa ya se nota que está formándose el callo externo, ¿no? Todo ya está granulado y directamente va a ir eliminando lo que es el hueso muerto como tal. Maravilloso. Y en la fase de simulación netamente solo queda lo que es el callo óseo, el cual va a desaparecer dentro de unos meses. ¿Sí? Muy importante esto. Entonces ha pasado esto. Ahora, ¿qué factores me pueden agravar o influir, por así decirlo, el desarrollo y la separación del hueso? Uno, la edad. ¿Es lo mismo una fractura de fémur en un paciente de 25 años versus un paciente de 65 años? Para nada, ¿quién lo tiene peor? 65 años. Tomen en cuenta por qué, pero su degeneración no es como la de antes, ¿no? El grado de traumatismo local. No es lo mismo una fractura transversa con buena posición versus una fractura cominuta bastante extrema. ¿Qué va a sonar antes? El de buena posición, ¿no? La vascularización. Cuanto más vascularizado, más rápido se va a sanar. No es lo mismo una fractura a nivel de lo que es, por ejemplo, el radio versus, por ejemplo, el peroné. No es lo mismo. ¿Por qué? Aquí yo tengo mayor circulación. En cambio, en el peroné, no tengo mucho. Entonces, la separación va a ser mucho más lenta en miembros inferiores. Por eso, en pacientes diabéticos, les ataca más que todos los miembros inferiores. Separación probablemente ya. Inmovilización, muy importante. Si no está bien inmovilizado, obviamente va a provocar que el hueso se mueva internamente y siga teniendo lesiones internas y no va a sanar correctamente. Ahora, si el paciente presenta un daño a nivel de articulación y no tiene una buena recuperación, le va a provocar una formación de fibronolisinas. Finalmente, la infección. En este caso hablamos de la famosa osteomielitis, ¿no? En este caso sucede más que todo en fracturas expuestas, ¿no? Complicaciones. Uno, de la propia fractura. Tenemos lo que es la parte de la unión retrasada. En este caso, ¿qué pasa? En este caso hay lo que es una mala recuperación, una recuperación tardía, la cual va a causar que este hueso como tal a la larga tenga lo que es la famosa pseudoartrosis, y ese hueso al final no se vuelve a juntar nunca más. La no unión, netamente aquí ya no se van a juntar por nada del mundo. Varios factores: edad, mala inmovilización, falta de reposo,
o falta de control también, ¿no? Este tejido como tal fibroso es la pseudoartrosis. Más adelante vamos a ver. La mala unión. ¿Qué pasa acá? Cuando no están bien posicionados, ¿no? Eso pasa mucho cuando no hay buena experiencia en la parte traumatológica. La necrosis, en este caso, que es un punto muy importante, la irrigación que debe recibir ese hueso. Por eso en los pacientes diabéticos no se les sana los pies, es mejor amputarles, porque no hay una buena circulación, ¿no? Ahora, ¿qué voy a ver? Radiológicamente hablando, esclerosis, ¿no? Una destrucción del hueso como tal. Zonas con cambio de densidad. ¿Esto por qué? Porque voy a encontrar netamente necrosis, tejido muerto. Eso lo voy a ver más radiolúcido. Y aquí, como les he indicado, radiotransparencia, ¿no? Acortamiento. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se presenta una fractura conminuta. Fíjense aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fíjense que los fragmentos son muchos, son bien pequeñitos. Esto es difícil de recuperar. Fíjense aquí el causante. Arma de fuego. Entonces, fíjense cómo pasó un estallido del peroné y se debe encajar a la tibia. Entonces, muy difícil. Infección. Obviamente va a rechazar este cuadro de recuperación. ¿Qué va a pasar acá? Lo más peor que va a suceder aquí es la destrucción ósea como tal, la famosa osteomielitis. Fíjense acá cómo queda el paciente. De entrada es un paciente diabético. De entrada. Entonces fíjense aquí va a quedar su hueso. ¿Qué va a pasar acá? Hay que amputar, porque no hay otra solución. ¿Cómo se sabe por imagen que es diabético? Eso es lo que más me cuenta con esto. Fíjate acá, bien, fíjate acá las zonas de necrosis. Ahora, no, esta es la necrosis que estás viendo. Esto generalmente pasa en pacientes diabéticos. Es muy raro encontrar esto en pacientes por traumatismo, por un traumatismo acorde y que no se recupere. Es muy raro. Es muy raro. Tendría que ser una persona bastante descuidada para que no se pueda recuperar. ¿Y el paciente con la gota? Con gota no he visto. No he visto los controles tampoco. Tampoco los controles. Pero sí diabéticos. Y así he visto. Así que es diabético. Ahora, complicaciones de la propia fractura. Fíjense acá. Estoy viendo lo que es una necrosis aséptica. En este caso, ¿en qué hueso se encuentra esta necrosis aséptica? ¿Qué hueso sería? ¿Qué? Escafoides. Muy bien. Les cuento lo siguiente con las escafoides. Yo le digo que es el pinche escafoides. ¿Por qué? Este huesito es tan testarudo, o se sana o se empeora. Por más que lo operes y le coloques el tornillo, igual no va a juntarse si no quiere. ¿Cuál es el motivo? A veces no se sabe. Puede uno decir, ya, bueno, ha habido una mala construcción debido a que ha hecho una mala operación, o que el paciente lo ha movido el miembro, algo y demás, ya. Pero si el paciente es bastante controlado y se cuida, a pesar de eso puede no juntarse, sino solidificarse. Así que este huesito cuando se fractura es una pesadilla, por si acaso. ¿Ya? Y resulta que es el hueso que más frecuentemente se fractura uno en la muñeca. Irónicamente. Ahora, fíjense acá. La no unión de fragmentos. ¿Qué ha pasado acá? Aquí está formando la famosa pseudoartrosis. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué tiene? Osteomielitis. ¿No? Fíjense cómo ha deformado todo su hueso como tal. O sea, fíjense todo el tejido necrótico que tengo aquí. Es un desastre. ¿Qué tiene? Una consolidación. Así ha entrado y así se está terminando. ¿Qué se está produciendo ahí? Espiral. Una
futuras pseudoartrosis. No se van a juntar más. Ahí está otra consolidación retardada. ¿De quién? Del filo escafoides. Fíjense acá. ¿Qué tiene? A pesar de tener lo que es una placa para que se vuelvan a consolidar, no lo está haciendo. No hay. Y se están moviendo y los tornillos. ¿Qué ha pasado acá? Puede que se haya movido, ha hecho un mal movimiento. O puede que la placa no sea idónea para este paciente, no sea buena. Puede ser también factor. ¿Qué? No, es paciente joven. ¿Quién se ha fracturado? El pinche escafoide. Pinche escafoides. Por usted me acuerdo, pinche escafoide. Acá, fíjense, es otro con paciente con pseudoartrosis. Un desastre. Ahí está, más pseudoartrosis. ¿No? ¿Qué ha formado acá? Una zona de líquido. Consolidación defectuosa. No ha habido una excelente consolidación. ¿Está chueco? ¿Sí o no? Está mal unido. Eso sucede, el paciente se mueve, ha hecho una mala inmovilización y demás. Fíjense qué pasa acá. Consolidación defectuosa. ¿Cómo ha quedado? Curvado, ¿no? Anormalmente. Acá, mala consolidación. Un desastre. Lo han inmovilizado, pero han hecho mal. Acá, fíjate, horrible ha quedado. ¿Qué quedó horrible? El fémur, ¿no? Ah, sí, Desastre. ¿Por el traumatismo o por Sí, por mala consolidación. No han hecho una mala inmovilización. O capaz no ni la han inmovilizado. Acá, seguimos viendo al pinche escafoides, ¿no? Una osteonecrosis. Fíjense las zonas de erosión, degradación como tal. Acá, pinche escafoide? igual. Aquí, Rótulo. Pseudo. osteonecrosis de quién, pero. ¿Qué hueso es? Rótulo. Rotular. No. Sí, no. La cabeza del fémur. La cabeza del Acá. el pinche escafoide. Igual, pinche escafoides. Acá, una infección postquirúrgica. Que va a haber un rechazo de la próstata y va a haber una erosión ósea, necrosis ósea comunitaria. Infección asociada al material, ¿no? Una osteomelitis. Luxación, subluxaciones. Luxación como tal, facilita una pérdida completa de la articulación como tal, ¿no? Nos encontramos. ¿Dónde están las articulaciones? El codo, muy bien. En cambio acá es una separación incompleta de quién. ¿Cuál es? No, ¿seguro? ¿Fémur? ¿De quién? ¿Del fémur? Del codo, muy bien. ¿Codo? Del codo. Pensé que era fémur. Pensé. Ahí está. Pedrosa.